Buenos días. Gracias por estar conectados el día de hoy a lo que será nuestra última conferencia virtual. Cierra precisamente lo que han sido 2 meses de conferencias virtuales sobre la movilidad eléctrica. Cuando decimos que cerramos o que es la última conferencia, con esto no queremos decir que en lo que resta del año no estamos trayendo conferencias relacionadas a la movilidad eléctrica, sino que agotamos, como venimos haciendo desde hace 4 años, lo que son el mes de junio y julio, dedicados específicamente a temas relacionados a lo que es movilidad eléctrica, vehículos eléctricos y demás. Así es que no se sorprenda si más adelante pues notan en las redes sociales o en los promocionales que reciben alguna otra conferencia virtual relacionada al tema, pues sabemos que es un tema, valga la redundancia, que es de bastante interés, no solamente en la región, sino en el mundo. Entonces, nada, gracias. Estuvimos viendo las listas de participantes y sabemos que hay un grupo que ha estado desde la primera conferencia de junio y hoy está acompañándonos en esta última. De verdad que gracias. Ustedes saben quiénes son. Gracias por ese apoyo de siempre. Entonces, nada, entrando en materia, ustedes saben que la semana pasada tuvimos lo que fue el webinar Historia, Descripción y Clasificación de los Vehículos Eléctricos a cargo del ingeniero Sebastián Mata Ortega. Sebastián daba paso a lo que hoy precisamente vamos a ver, que es el análisis del ciclo de vida útil en un vehículo eléctrico desde una perspectiva de costo de diseño, construcción, operación, mantenimiento y descarte. Sebastián precisamente pertenece al equipo de quien hoy tenemos como experto invitado. Entonces, hoy, como estuvieron viendo, tenemos el análisis del ciclo de vida útil de un vehículo eléctrico. Esta presentación tiene como objetivo mostrar a través de la herramienta de análisis el ciclo de vida útil, las ventajas, desventajas que ofrece el vehículo eléctrico en comparación con lo que es un vehículo de combustión interna. De hecho, el experto invitado nos comentaba que van a estar presentando casos de estudio. Entonces, vamos a dar paso a lo que es la conferencia del día de hoy y conozcamos un poco de quién es este experto que estará acompañándonos. El ingeniero Carlos Piedras Santa María es egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica como ingeniero en mantenimiento industrial. Posee una maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica con énfasis en gestión de mantenimiento. Ha trabajado por más de 20 años como consultor en mantenimiento y energía. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en el Tecnológico de Costa Rica para la Escuela de Ingeniería Electromecánica y la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Forma parte del Laboratorio de Investigación en Vehículos Eléctricos. Asimismo, se desempeña como consultor en movilidad eléctrica, mantenimiento de sistemas electromecánicos y energía. Dicho esto, pues damos paso a el ingeniero Carlos Piedra Santamaría, quien es el experto invitado el día de hoy y quien nos trae este tema que sabemos que será de gran interés para todos ustedes. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, aquí un placer estar compartiendo con ustedes. Nada más confírmenme si me escuchan bien y si se ve la cámara. Así es, Carlos, te Ay. escuchamos bien, te vemos, estamos viendo la presentación, solo falta que la pongas en modo presentación, valga la redundancia, Ok, para poder verlo perfecto. mejor. Muchas gracias. Bien, pues es un enorme placer estar compartiendo con ustedes en este webinar este tema
que es un tema que en lo personal me apasiona y busco con esta presentación transmitirles a ustedes, derribar ciertos mitos o ciertos prejuicios que a veces tenemos a la hora, no solo para un vehículo eléctrico, sino en general para un sistema o dispositivos electromecánicos, en donde tal vez por desconocimiento de algunos temas, se nos puedan venir abajo un proyecto, una idea o una conjetura. Bien, este, vamos a iniciar pensando primero lo siguiente. ¿Por qué la movilidad eléctrica? ¿Por qué nos apasiona en el tecnológico, en el laboratorio de investigación de vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica? Una es que en el caso particular de Costa Rica, pues tenemos la gran dicha de contar con fuentes de energía renovables para producir la energía eléctrica. Entonces, eso es un gran valor hacia nuestra industria como tal, a nuestra sociedad, porque usamos fuentes renovables y no contaminantes. Esa no contaminación implica un bienestar en nuestra salud, el evitar enfermedades respiratorias, por ejemplo. Aquí, pues, hace 2 años hablaba yo con un médico con dos médicos precisamente de los dos hospitales importantes que hay acá en Costa Rica, tal vez los han oído, el San Juan de Dios y el Hospital México, que son neumólogos. Lastimosamente aquí no hay estudios al respecto de que den con precisión el impacto que tiene el dióxido de carbono proveniente del transporte público y privado en Costa Rica en el gran área metropolitana. Pero sí ha venido en los últimos 10 años, me comentaban ellos, un crecimiento exponencial en enfermedades respiratorias que personas de los 30 años en adelante. Como les repito, no hay estudios, pero en las vivencias que ellos tienen del día a día, son médicos que tienen más de 20 años de trabajar en este campo como en el campo de la neumología, me decían que se han incrementado considerablemente y que esto hay que detenerlo, porque también eso implica un costo económico muy alto, que tampoco se ha cuantificado. ¿Cuánto se está gastando en salud pública o en dinero para esa salud pública de esas personas? Y por último, el cambio climático. Sobra decir lo que ha pasado en estas últimas semanas, en estos últimos días. Vemos inundaciones en Alemania, sequías en California, en otros conceptos de Asia, otros países asiáticos, pues tenemos problemas de esa índole. Y nosotros, todos los que estamos en este webinar, tenemos un poder de decisión y debemos incentivar, estimular el uso de fuentes renovables en sustitución de el petróleo o sus derivados. Tenemos que aprovechar ese poder de decisión que tenemos, esa formación académica que tenemos para, si me permiten el término, evangelizar, en sustituir, en eliminar lo que nos está destruyendo como sociedad, como humanidad. Bien, ¿cuáles son las tendencias a futuro que afectan la electrificación de flotas? Bien, aquí una de las cosas que quiero empezar a desmitificar es que la movilidad eléctrica, voy a esperar a ver si funciona. Todavía no me compro un vehículo eléctrico porque voy a esperarme a que el otro pruebe para yo valorar si me arriesgo o no me arriesgo. Voy a esperar que otro empresario asuma el riesgo en lugar mío para no comprometer mi dinero. Y esa percepción, ese comentario, pues desafortunadamente se ha enraizado en ciertos sectores de la sociedad. Pues bien, aquí yo busco darles a ustedes unos pequeños argumentos con referencia bibliográfica de que la movilidad eléctrica ya está y se va a consolidar y ya es algo que no se va a detener. Por ejemplo, la firma Deloitte en el 2018
estima que los vehículos eléctricos representarán el 10% de la cuota total, perdón, del mercado automovilístico para el año 2024. O sea, eso es ahorita, el 10% a nivel mundial. O sea, es algo muy, muy importante. Y lo dice Deloitte en un estudio que ellos hicieron. La Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos ha puesto o ha implementado la campaña EV30 ¿Qué consiste? Una iniciativa para la difusión de los vehículos eléctricos con el objetivo de que alcancen una cuota de mercado del 30% para el 2030. Y que además se prevé que el total de vehículos eléctricos superará los 250 millones, lo que reduciría la demanda de petróleo en aproximadamente 4.3 millones de barriles al día. Y eso lo dice la agencia internacional. Entonces aquí vemos tres argumentos bien fundamentados para debatirle a esa sociedad que por percepción tiene dudas sobre la movilidad eléctrica. Ya la movilidad, y podemos seguir escarbando, podemos seguir buscando mucho más referencias que confirman estas tendencias. Entonces, este es uno de los primeros aspectos que busco reforzarles en que ya la movilidad eléctrica está. Bien, otro mito. Ah, es que yo no compro el vehículo eléctrico porque la batería es muy cara. Es que representa un costo altísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta información que les voy a dar según de la Bloomberg NF el 5 de marzo del 2019, en este estudio, o ellos en esta proyección, para el 2010 se tiene que la batería costaba $1,160 por kilowatt hora. Para el 2018, $176 por kilowatt hora. Vemos cómo en 8 años vean todo lo que bajó. Para el 2024, $94 y para el 2030, $62. ¿Qué implica eso? Una evidente tendencia a la baja en el precio de la batería, siendo este uno de los principales elementos de mayor costo en un vehículo eléctrico, pero que está bajando considerablemente. Y aparte que tecnológicamente han crecido mucho en su producción y en su calidad y en su eficiencia y seguimos y se sigue investigando mucho al respecto, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, las baterías eléctricas ya no son un elemento o no son un argumento que justifiquen el que yo no compre un vehículo eléctrico, un camión eléctrico, lo que ustedes consideren. Entonces, tenemos una clara tendencia a la baja. ¿Y eso qué implica? Recordemos que en esa misma fuente de Bloomberg, la batería en el 2016 representaba un 48% del costo del vehículo. Si vamos al 2024, un 27%. ¿Ok? ¿Qué significa esta raya amarilla? Esta raya amarilla es el costo de un vehículo de combustión interna. Entonces vemos que entre el 2024, 2025, digamos, 2024, 2025, vamos a alcanzar ese punto de equilibrio entre el costo de un vehículo eléctrico versus un vehículo de combustión interna. Y vea que aquí solo estamos contemplando costos del vehículo, que como lo vamos a ver más adelante, esto está en el ciclo de vida útil, el diseño y construcción. Pero aquí no estamos contemplando el impacto de la gestión de mantenimiento, no estamos contemplando los costos de energía, de cuánto cuesta un litro de diésel o gasolina versus el kilowatt hora, el impacto financiero que eso tiene, y así sucesivamente. Y sumémosle, aunque no está cuantificado, el dióxido de carbono que dejamos de producir, que dejamos de contaminar, el impacto al ambiente que tendríamos positivo. Entonces vemos y vean que la tendencia sigue a la baja.
la tendencia sigue a la baja. Lejos de subir, más bien el costo de la batería va hacia la baja y el de combustión interna va a ir subiendo, lejos de bajar. O sea, ya la combustión interna no va a bajar. Entonces, como le digo yo a mi hija, bueno, ella tiene 21 años. Si usted y a todas estas generaciones, si usted va a comprar un vehículo, cómprelo eléctrico. Si me permiten la expresión, no se embarque en comprar un vehículo de combustión interna, porque si usted se lo compra, en un futuro, ¿a quién se lo va a vender? ¿A quién se lo va a ofrecer? Si los costos cada vez van, el combustión interna se va a disparar, mientras que el eléctrico va hacia la baja. Bien, teniendo claro ese impacto que tiene la batería en la disminución de costos de un vehículo eléctrico, vamos a ver qué otro elemento refuerza que un vehículo eléctrico se vaya a consolidar en el mundo. Es muy simple. ¿Cuáles son los tres principales países o comunidades que están involucrándose o se han involucrado en la fabricación de baterías para automóviles? Estados Unidos, la Unión Europea y China. Ninguno de esos tres quiere quedarse fuera del mercado de las baterías. Y si ellos tres se están metiendo en el mercado de las baterías para la futura y la actual flotilla eléctrica del mundo, es porque saben que es un negocio y es el futuro. Ustedes no, ya no vemos a estos países invirtiendo en la industria del petróleo. Des- eh, em, en una conferencia que tuve la oportunidad de participar, tal vez la conozcan, eh, la señora Cristiana Figueres, quien fue una de las líderes o precursoras del documento en la ONU para el cambio climático, el Convenio de París, el protocolo ambiental de París, en donde ya el costo de la extracción de petróleo está siendo exponencial y donde las industrias petroleras del mundo decidieron ya no más, sino lo que se tiene y sigamos usando, pero ya no se perfora más. Y eso entonces es el cambio de giro del mercado donde estos países por eso se están involucrando en la fabricación de baterías eléctricas, porque ya el petróleo ya no va a ser un negocio, porque al final de cuentas todo esto es un negocio, todo eso influye. Ahora, ¿cuál es la principal batería que se están haciendo ahorita? Bueno, las de iones de litio. Sin embargo, hay nuevas tecnologías que están en etapas de investigación en los Estados Unidos, en China, por ejemplo, con la empresa BYD y otros entes que están desarrollando investigación para aumentar cada vez más la eficiencia y la producción. De hecho, un elemento importante que estuve leyendo un artículo de Deloitte es que estos países están agrandando, por decirlo así, sus fábricas de producción y al agrandar, pues obviamente, al producir más en masa, están bajando considerablemente, todavía más, los costos de fabricación de esa batería. Estos países han establecido políticas industriales de desarrollo con sus respectivos planes estratégicos para desarrollar eso. Bien, algo que quiero comentar es hacer una analogía con el efecto Osborne y la industria del automóvil. Tal vez algunos conozcan qué es el efecto Osborne y, y otros tal vez no, pero vamos a mencionarlo. Básicamente, esta empresa Osborne en los años 70 fue la que hizo la primera computadora portátil, esa que ustedes ven ahí. En el mismo momento que Tiro puso a disposición del mercado esa misma eh, portátil, inmediatamente dijo, y ya viene otra mejor. Entonces, ¿qué pasó? La gente no compró
a pesar de que era un producto innovador de alto impacto, el cliente no compró la primera computadora portátil porque decidió esperarse a la segunda que el mismo empresa Osborne anunció. Al no vender la primera, no pudo producir la segunda. En otras palabras, no funcionó el negocio por haber creado una expectativa sacando la primera versión. ¿Y qué tiene que ver eso con el automóvil eléctrico o la industria del automóvil eléctrico? Bien, aquí vemos en la línea celeste desde el 2010 en el eje X los años y en el eje Y la producción de los vehículos. En este caso, vemos en la línea celeste la producción de vehículos eléctricos y cómo viene creciendo. Veamos la demanda de vehículos de combustión. Viene de caída. Básicamente, a partir de aproximadamente el 2016, ya empezó o se dio el primeros indicios de la reducción de fabricación de combustión interna y en el 2018-2019 el crecimiento de la producción de vehículos eléctricos. Y ya vemos que para el 2024 se van a alcanzar, se van a topar en ese sentido. El vehículo eléctrico va a seguir creciendo a partir del 2024, mientras que el de combustión interna va en declive. Entonces, y vemos un crecimiento normal del mercado ascendente, pero ¿en qué sentido? Vehículos eléctricos. Entonces vemos cómo el efecto Ogham viene y afectándose. Entonces, debido al desarrollo de vehículos eléctricos más eficientes, la demanda por los vehículos de combustión está cayendo, ocasionando el efecto Osborne en la industria del automóvil, como lo vemos ahí. Por ejemplo, en Noruega, a partir del 2025, toda la flotilla de carga pesada va a ser eléctrica. Ya la Unión Europea está valorando a partir del 2030 castigar con un impuesto a las personas o los usuarios que tienen vehículos de combustión interna. Un impuesto, en este caso, en el combustible. Lo que se busca es desincentivar totalmente el uso de combustión. Y si ya esos países lo están haciendo, es cuestión de esperar el efecto para nosotros aquí en Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica en general. Tarde o temprano eso nos va a repercutir a nosotros. Bien, teniendo claro ese efecto Osborne, vemos el crecimiento en mercado de los vehículos eléctricos y vemos ese crecimiento, como lo vemos ahí, donde cada vez más, por ejemplo, Japón, China, Estados Unidos, siguen todos en un crecimiento en su nicho de mercado. China es uno de los mayores y vemos otros países que están creciendo considerablemente en esa proyección. También vemos el índice per cápita, por ejemplo, el gráfico de la derecha, el índice per cápita por cada 1000 personas de vehículos eléctricos. Por ejemplo, en Noruega, de cada 1000 personas, 92 ya tienen un vehículo eléctrico. Y ahí vemos los demás países, China 3.3, Estados Unidos. Aquí es interesante como Estados Unidos, en donde culturalmente siempre se ha caracterizado por los motores de combustión de alta potencia, por su ruido, por su sonido, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya están empezando a migrar hacia los vehículos eléctricos y han crecido a punto que la Ford ya está, por ejemplo, fabricó el Mustang eléctrico, solo por poner un ejemplo. Mientras que en el gráfico de la izquierda vemos el crecimiento de ventas de esos vehículos eléctricos a diciembre del 2019. Solo en China, 3.367.000. Europa, 1.931.000. Estados Unidos, 1.400.000. Y vemos ese crecimiento continuo. ¿Ok? Bien. Y algo que termina de reforzar
el criterio de que vamos hacia la movilidad eléctrica. Estas marcas ya anunciaron que a partir del 2030 o inclusive antes, todo depende cómo se comporte el mercado, van a dejar de fabricar vehículos de combustión interna. Ya están migrando hacia el vehículo eléctrico y ya pusieron fechas en su paro de producción de combustión interna. Audi, Volkswagen, MG, Ford, Land Rover, Volvo, etcétera, son marcas que ya tomaron esa decisión. No es que la van a tomar, ya la tomaron. Bien, entonces ahora viene que esa movilidad eléctrica se tiene que extender a los segmentos de vehículos más pesados. No debemos de quedarnos solo en una modalidad de vehículos de carga liviana o motocicletas, no. Tenemos que incentivar, promover la movilidad eléctrica en vehículos más pesados. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que trabajar en carga liviana, en carga pesada y en autobuses eléctricos. La semana pasada, pues, el señor Dan Klaus de GIZ, pues, hizo una presentación al respecto sobre autobuses eléctricos. En esto de carga liviana, deseo comentarles lo siguiente. Nosotros, en el tecnológico, a través del laboratorio LIVE, Laboratorio de Investigación de Vehículos Eléctricos, en coordinación con GIZ y tres empresas del sector privado en Costa Rica, vamos a realizar una investigación del uso de vehículos eléctricos de tipo carga liviana en tres empresas que conocemos como Copetarrazú, que queda a unos 70 kilómetros de la capital, en San José, Costa Rica. Es un terreno sumamente quebrado, una altitud de unos entre los 1450 a 1600 metros sobre el nivel del mar, más o menos ahí. Es totalmente montañoso, es unas zonas cafetaleras por excelencia de Costa Rica, café de alta calidad, en donde esa topografía nos va a permitir conocer cómo un vehículo de carga liviana con esa carga de café que va a llevar, en este caso, para efectos de esta investigación, es de 1000 kilogramos aproximadamente. Bueno, vamos a ver cómo se comportaría ese vehículo de carga liviana. En esa investigación, pues también va a estar el profesor Sebastián Mata y dos colegas más que vamos a trabajar. Entonces, esa empresa Ecopetrol Azul tiene una característica particular. ¿Cómo se comporta un vehículo de carga liviana en una topografía irregular? Luego tenemos una empresa Fortec, que es una empresa que se dedica al reciclaje de materiales especiales, químicos especiales. Él se desplaza por todo el país, entonces en diferentes contextos operacionales queremos medir, bueno, también cómo se comporta en ese escenario el carga liviana, siendo este totalmente diferente al de Copetarrazú. Es otro concepto, pero es el mismo vehículo que queremos comparar con otro de combustión interna. Y por último, una empresa que brinda servicios de climatización y refrigeración, como es la empresa Multifrío, en donde vende y ofrece servicios de mantenimiento de aire acondicionado. ¿Qué es la característica? Son, tiene un patrón empresarial, por decirlo así, de muchas otras empresas que van de punto a punto. No es un uso continuo el vehículo. Ellos tienen su sede en San José. Ok, tienen que desplazarse a La Juela, una distancia de 25 kilómetros, o tienen que ir a Turrialba, una distancia de 50 y 60 kilómetros. Pero en ese punto ellos se desplazan y ya mientras hacen sus labores de mantenimiento o sus labores de instalación de ese sistema de climatización, el vehículo ahí se quedó. No están consumiendo energía.
Entonces, queremos medir también cómo se comporta un vehículo de carga liviana en esas condiciones. Al final, el objetivo de esta investigación es que se vean tres escenarios de cómo un vehículo de carga liviana se comporta en diferentes condiciones topográficas, en diferentes contextos operacionales, y que después ese informe le sirva a la sociedad y confirme que una implementación de un sistema, de un vehículo de carga liviana eléctrico funciona. Lo único y que tendría un respaldo científico, porque lo haríamos con el TEC, con el IBE, como les decía, cuatro profesionales y con un carácter altamente científico, para que se consolide y se quiten esos miedos, esos mitos, esos tabúes que existen o puedan llegar a existir, como existió en su momento con los autobuses eléctricos. Luego, con carga pesada, en la Escuela de Ingeniería Electromecánica, pues en este caso con don Sebastián Mata, se hizo un estudio de profactibilidad en la empresa DHL eh, sobre su flotilla en 5 camiones. En todos es exitoso. O sea, no pudimos implementar un datos de medición porque no se tiene un camión eléctrico. Ya estamos hablando de 4 o 5 toneladas o inclusive un cabezal. Pero hicimos escenarios comparando con datos de Europa o Estados Unidos y vemos que es factible de acuerdo a la topografía o se proyecta que es factible de acuerdo a las características topográficas y algo muy importante, a las características de ruta de DHL. Porque había momentos en que decían, en un inicio antes de todo este estudio, es que va a una zona que, para los que no son de Costa Rica, Guanacaste, 250 kilómetros de distancia. Y ya se estaban preocupando por si el tráiler o el camión llegaba a Guanacaste. Ok, ¿cuántas veces usted hace ese viaje? Una vez al año. Ah, ok. Usted se está preocupando por o sea, se preocupa por un viaje al año y eso es un criterio que le hace dudar si compra o no ese camión eléctrico, donde el 99.9% de su negocio se mueve en el gran área metropolitana. Pero el punto uno es un viaje y por ese punto uno usted duda de comprar. Eso fue lo que se le decía de HL, se le dijo con esto. Usted tiene dudas. Mm, bueno, pero vea todo el gran costo de oportunidad que está teniendo en el gran área metropolitana, donde son distancias la más larga, 100 kilómetros. Y como vamos a ver más adelante, un vehículo eléctrico es algo soñado energéticamente. ¿A qué me refiero soñado? Es capaz de producir energía. Porque un vehículo eléctrico, como lo vamos a ver más adelante, dependiendo, cuando va de bajada o va descendiendo, carga la batería eléctrica. Entonces, ojalá el motor de combustión interna, este, cuando yo vengo bajando una pendiente, produjera gasolina o diésel. Bueno, un vehículo eléctrico lo puede hacer. Y por último, el estudio de GIZ con el plan piloto sobre los buses. Aquí, en uno de los que tal vez, no sé si se lo comentó don Klaus, pero uno de los mayores impactos como que de este estudio que me comentaron ellos, en este estudio que se está haciendo en Costa Rica, los tres buses eléctricos, es que en un día, energéticamente hablando, 5.6 veces más de costo por combustible fósil que por costo de energía eléctrica ese bus eléctrico. O sea, el bus eléctrico es 5.4 veces más barato en el costo de energía que el de combustible fósil
o ese bus de combustible fósil en el mismo recorrido, con la misma cantidad de personas, con la misma topografía, todo siendo exactamente igual. Imagínense eso en una estructura de costos de operación de un negocio, el impacto que eso tiene. Bien, entonces, otro mito. Ah, es que yo no compro un vehículo eléctrico porque es caro. Un vehículo. Entonces, aquí yo hago las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los criterios que empleamos para definir caro? ¿Cuál es la definición que le damos al término caro? ¿Qué es caro? En una forma cortoplacista podemos definirla de una manera, pero también tenemos que proyectarla a unos años, como lo vamos a ver aquí. Nosotros, ese término comúnmente empleado para definir caro ¿es caro o barato? Y hacemos una balanza. ¿Y cuál es ese criterio? Únicamente usamos el precio. Es que el bus eléctrico cuesta $200.000. Es que el camión cuesta $175.000. En cambio, uno de combustión interna, $130.000. Es que son $50.000 más barato. Ajá, más barato. Vamos a demostrarles cómo esos $50.000 se van a hacer pequeñitos cuando veamos el análisis del ciclo de vida útil. O cómo se aplica el concepto de ciclo de vida útil en un sistema electromecánico. Primero, vamos a definir el concepto de ciclo de vida útil, que es se divide en dos partes, el CAPEX y el OPEX. El CAPEX, aquí súper resumido, básicamente es el diseño, es toda la etapa de investigación de ese sistema electromecánico, en este caso vehículo eléctrico, y lo que cuesta construirlo y a su vez la adquisición como tal. Eso tiene un costo. Esto es lo que nosotros comúnmente o la mayoría de las personas dicen, ah, es el precio. Ok, el precio forma parte del CAPEX, es el costo de adquisición, sí, $175.000, $200.000. Ok, pero vamos por partes. Esos $200.000 que cuesta el vehículo eléctrico y esos $150.000 que cuesta el de combustión interna, conste que sea para las mismas condiciones topográficas, que sea con las mismas características, porque hay buses de buses, o hay carros de carros, o vehículos, o camiones de camiones, todos con diferentes características. También los vehículos unos vienen con normas de seguridad, otros no vienen con certificación o no las mencionan las normas de seguridad de fabricación o las pruebas a que fueron sometidas en caso de accidente. O con diferentes criterios a las normas de autonomía. Por ejemplo, la WLPT o la EPA, o siguen usando la NDC, que ya está obsoleta, como se mencionó la semana pasada. Bien, en el OPEX, ¿qué tenemos? La operación de ese activo, el mantenimiento de ese activo y el descarte. ¿Cuánto me va a costar después descartar, desechar ese activo? Entonces tenemos esas formulitas que vemos ahí. En el caso del CAPEX, costo de diseño más costo de construcción. Y en el caso del OPEX, costo de operación más costo de mantenimiento más el descarte. ¿Y qué tenemos? Que el costo del ciclo de vida útil es la suma de todos esos costos. ¿Ok? Teniendo claro ese concepto, vamos a empezar con lo siguiente. El OPEX, ese costo de operación, ¿qué incluye? La mano de obra, ese chofer, esa persona que maneja el vehículo, esa persona que opera el equipo y los costos de energía empleada, llámese combustión interna, o petróleo en este caso, o energía eléctrica. Pero también
tenemos el costo de mantenimiento. Más adelante les voy a explicar un pequeño detalle sobre esto. Aquí se los voy a mencionar rápidamente. En los costos de mantenimiento hay que tener mucha claridad con las estrategias de mantenimiento. Los costos de mantenimiento se separan y no se deben, como por la experiencia que he tenido como consultor, muchos sectores confunden y dicen, yo doy mantenimiento. Sí, yo le aplico mantenimiento, pero lo que están haciendo es un mantenimiento correctivo, que es un mantenimiento que se da basado en una falla en ese equipo, que no debería existir, que no debería de darse. Luego está la otra estrategia, el mantenimiento preventivo, esos costos de mantenimiento. Entonces, y sumémosle que en esos costos de mantenimiento tenemos que incluir el stock de repuestos que se requiere para estar atendiendo estas dos estrategias, mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Entonces, vemos cómo ya ese stock de repuestos es un impuesto para nuestro negocio. Es una plata que ya invertí en mi negocio y que ya no la uso. Nada más estoy ahí, está esperando ser usada cuando se dé una falla. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, aquí vamos viendo cómo el OPEX es mucho mayor que el CAPEX. Entonces, ese costo, esos $50,000 de diferencia, yo digo, ¿cuántos dólares tengo yo en stock de repuestos? ¿Cuánta plata estoy gastando yo en mantenimiento correctivo? ¿Cuánto dinero estoy gastando en mantenimiento preventivo? Y después, ¿qué tipo de mano de obra me está atendiendo ese equipo? Llámese combustión interna y todavía mucho más, vehículos eléctricos. Sí, vehículos eléctricos. La mano de obra cada vez va siendo más especializada. No es cualquier técnico el que ve eso. No es cualquier persona que pueda atender una falla de un equipo de estos. Tienen muchos dispositivos electrónicos y cada vez son más complejas esas máquinas. Entonces, esa mano de obra calificada tiene un costo para proteger ese activo. ¿Qué tipo de mano de obra tenemos? ¿Cuáles son las prácticas de mantenimiento que tenemos ante estos tipos de vehículos? ¿Buscamos personas calificadas o no? ¿Buscamos gente que tenga equipos especializados o no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, y viene el último, el OPEX por descarte. Aquí vamos a tener dos cosas muy importantes. Un vehículo de combustión interna, voy a poner en este escenario un tipo sedán. La agencia nos lo da por una garantía de 5 a 6 años. Por ahí anda aproximadamente. Y esos 5 a 6 años partiendo de que ese vehículo por año va a recorrer entre 20 a 25,000 kilómetros por año. ¿Ok? En un vehículo eléctrico, la batería es el elemento que se utiliza para, para dar esa vida útil. Aquí cambia. Más de 8 años por las tecnologías que se están usando. De iones de litio, por ejemplo, anda en 8 años. Pero ¿qué tiene de ventaja en el descarte un vehículo eléctrico que no tiene un vehículo de combustión interna? Se cumplió la vida útil de la batería del vehículo eléctrico. Usted la baja, pone la batería nueva, las llantas siguen sirviendo, la suspensión sigue sirviendo, la carrocería sigue sirviendo, los asientos sirven, el dash sigue sirviendo. ¿Listo? Yo le amplío un valor a ese vehículo eléctrico. El de combustión interna, tengo que ya pensar en overhaul, sistema de inyección, etcétera.
¿Y qué implica eso? Que este es uno de los criterios más importantes que debemos de tener al momento de comprar un vehículo. ¿Cuál es el valor que va a tener mi vehículo después de que alcance en esos, digamos, si son 5 años, vamos a asumir 20.000 kilómetros, 100.000 kilómetros por X, Y, Z. Ya ahí, ya ese vehículo de combustión interna se ha depreciado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo reparo, hago un overhaul, perfecto. Muchos podemos decir, es que yo le saco mayor provecho después. Sí, pero eso tiene un costo altísimo comparado con un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico no hay que hacerlo overhaul. Ahora que la batería, entre comillas, decimos, es que es cara, que es caro. ¿Cuánto usted va a tener? Cambia la batería y tiene una batería por otros 8 años. ¿Usted puede asegurarme que por los próximos 8 años no va a hacer un overhaul? ¿O dentro de 8 años hará el overhaul? No creo. O que el sistema de inyección por los próximos 8 años, usted no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque en un vehículo donde hay piezas móviles, uno de los criterios en la parte de ingeniería de mantenimiento es la confiabilidad del equipo. ¿Qué es confiabilidad? Así rápidamente. Es que ese equipo funcione en un tiempo que yo deseo y que no falle. Por ejemplo, yo quiero eh, voy a volar de San José, Costa Rica a Madrid, España. Ese avión yo necesito una confiabilidad de 100%, porque desde el momento que despega del aeropuerto Juan Santa María y llega al aeropuerto Barajas, ningún componente de ese avión tiene que fallar. De nada me sirve tener un 99.99999% de confiabilidad donde faltando 100 metros para aterrizar algo falle y se estrella el avión. Cuando yo reparo un vehículo de combustión interna, yo puedo hacerle el overhaul al motor, pero hay otros componentes de ese vehículo de combustión interna que yo no sé en qué condiciones están y tarde o temprano van a fallar. ¿Cuándo? No sé, pero van a fallar. No tengo ese control absoluto de confiabilidad. Con un vehículo eléctrico, sí, solo la batería, los demás componentes es los mismos componentes que tiene combustión interna, frenos, llantas, compensadores, etcétera, etcétera, etcétera. La batería es nueva. Y algo muy importante, la batería que quité, yo le puedo sacar más provecho. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Que yo ponga en mi casa o en mi empresa, si es que tengo una industria, paneles solares y a través de esas baterías almaceno energía proveniente del sol. Y eventualmente, en un futuro, en el caso de Costa Rica, llegarle a vender a las distribuidoras esa energía solar, esa energía eléctrica proveniente del sol. Entonces, esa batería yo le saco provecho. O puedo usar esa batería en zonas de difícil acceso a la electricidad porque no hay acometidas y las puedo utilizar para bien social, almacenando y dándole energía eléctrica a sectores poblacionales que no tienen. Entonces vean el concepto de energía, de economía circular, que van cerrando el vehículo eléctrico, que no ofrece una combustión interna. Una combustión interna, ese concepto de economía circular no es no es comparable con un vehículo eléctrico. Aquí quiero hacer un paréntesis conceptual del mantenimiento, y es con respecto a las definiciones de mantenimiento correctivo y preventivo. Según Dufour, el correctivo es un trabajo no planeado que deberá empezarse el mismo día por su naturaleza. Permite muy poco tiempo para su planeación. No debe de exceder el 10% del trabajo total de mantenimiento. Medimos eso. ¿Cuánto mantenimiento correctivo le estamos dando a nuestras flotillas de combustión interna? Se quedó varado un bus, se quedó varado el camión de carga pesada, se quedó varado el de carga liviana, se quedó varada la moto. Y estoy midiendo ese 10%.
Tengo datos de eso. Ahí les dejo la pregunta, porque entonces aquí estamos separando mantenimiento correctivo de los costos de mantenimiento preventivo, que son vitales separarlos para un análisis del costo del ciclo de vida útil. Y este correctivo es altamente costoso. Se quedó varado, hay que pagar una grúa, corra, dependiendo la hora en que se quedó varado, va a haber que pagar horas extras. Puede ser que ya llegó el camión al taller y le digan no hay repuesto, entonces hay que mandarlo a traer rapidito, importarlo rápido, pagar para que lleguen 2 o 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Porque resulta que la agencia no lo tenía en stock. Y tengo que incurrir en el alquiler de otro camión porque mañana tengo que ir a dejar producto al otro cliente porque yo no le puedo fallar. Entonces vea toda la estructura de costos que tiene mantenimiento correctivo. Lo preventivo, serie de tareas planeadas previamente que se llevan a cabo para contrarrestar las causas conocidas de fallas potenciales de las funciones. En resumen, el mantenimiento preventivo se basa en el tiempo. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Entonces ahí es donde vemos que cuando sucede algo inesperadamente, eso es correctivo. Que tengo que darle mantenimiento, sí, pero eso es mantenimiento correctivo. Pero lo que yo hago basado en un programa de mantenimiento con una frecuencia establecida documentalmente, no es que yo me acuerdo que fue en abril, mayo, junio, julio, ya le toca, ya pasaron los 3 meses. No, no, no. Así no funciona el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo tiene que estar documentado, tiene que estar escrito en algún lado o tiene que estar digitalmente. De ahí la importancia de las auditorías de mantenimiento. Entonces, eso es mantenimiento preventivo. Aquí, ese mantenimiento preventivo, para hacer esas tareas, muy probablemente yo voy a requerir un stock de repuestos. Que ya se le suma a ese costo del ciclo de vida útil. Y si es mantenimiento correctivo, ¿qué hacemos? Cómprese 6 baterías de 12 voltios por si acaso. Cómprese 10 llantas por si acaso. Cómprese 10 amortiguadores por si acaso. O sea, ¿por qué? Es que porque va a fallar, por si falla. No, no, no. O sea, ¿cómo se está operando ese vehículo? ¿Cómo se está operando ese camión? ¿Cómo se está operando ese autobús? Ok, entonces, teniendo claro ese paréntesis conceptual, ahí les dejo esas interrogantes. Entonces, los costos por mantenimiento que se deben incluir en el ciclo vida útil son los de mantenimiento preventivo. No es el mantenimiento correctivo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos 6 criterios: sistema de frenado, llantas neumáticos, filtros de combustible, filtros del motor, en este caso aceite, los aceites lubricantes y las baterías de 12 voltios. Vemos el VCI, vehículo de combustión interna y vehículo eléctrico. El sistema de frenado es exactamente igual para los dos, discos o tambores, cuyos costos en ese sentido son muy parecidos o iguales. Nada más que ahorita les explico ese asterisco que les puse de menor costo. En llantas y neumáticos son los mismos. Bueno, hay una ligera diferencia con los vehículos eléctricos porque son llantas especiales para vehículos eléctricos porque vienen más reforzados tanto en la pista de rodaje como en parte de las paredes o las partes laterales de la llanta. Los filtros de combustible. Bueno, un vehículo eléctrico no tiene filtros de combustible. Es un costo que se elimina. Es un stock de repuestos que reduzco. Filtros del motor. Exactamente lo mismo. Aceites lubricantes. Exactamente lo mismo. Y las baterías, pues es lo mismo.
Con respecto al vehículo eléctrico, hay algo muy importante que mencionarles, que es el freno regenerativo. En un vehículo de combustión interna, el sistema de frenado se da en las fibras de los discos o tambores. Esas se van desgastando. Entonces, yo tengo que estarles dando mantenimiento al sistema de frenado. En un vehículo eléctrico, ¿qué pasa? Si bien están esas mismas fibras en los discos o tambores, el vehículo eléctrico, el sistema de frenado tiene un elemento que lo ayuda, que se llama motor eléctrico. Que ese motor, cuando voy descendiendo, por decirlo así, me ayuda en la compresión del vehículo. Y en esa compresión, o mientras se esté en etapa de compresión, hago compresión entre comillas, ¿verdad? En ese momento está generando energía para cargar la batería, pero a su vez está compresionando también que yo no tengo que ponerle el pie al freno. Entonces, ¿qué pasa? Extiendo la vida útil de ese freno. Entonces, produzco energía, gasto menos los frenos, reduzco los costos de operación y reduzco los costos de mantenimiento. Operación porque estoy generando energía. Recordemos que ahí tenemos la variable energía. Y en mantenimiento porque entonces esas fibras ya no las estoy usando como las estaría usando un vehículo de combustión interna. Imaginémonos eso en una flotilla de buses, en una flotilla de camiones, en costos anuales. 100 buses, 100 camiones, todo eso al año. ¿Cuánto dinero es eso? Bien, vamos a entrar en un concepto muy importante que es el de la curva de la bañera. En el eje Y tenemos lo que es fallos y en el eje X todo lo que concierne al tiempo. Bien, como vemos el eje Y, esos fallos, ahí les puse ese símbolo de dólares. Los fallos es dinero, es plata. Cuando yo compro un vehículo nuevo o un sistema nuevo electromecánico, pues existe la remota posibilidad que algo pueda fallar. Pero eso que algo que pueda fallar, si no falla, eso sucede en un lapso de tiempo muy corto. Ya después viene el periodo donde puede ser que nosotros conozcamos como la garantía de de ese sistema, donde sean fallos normales. Qué sé yo, me fui en un hueco y se me dañó la llanta o se me dañó el amortiguador. ¿Qué puede darse? Una manguera del sistema de frenado, alguna bota ahí en las puntas de los ejes, etcétera. ¿Qué puede darse? Pero después de que alcanzó su vida útil, se dan unos fallos por desgaste, pero que son exponenciales, como lo vemos acá. O sea, no es en una línea continua, es de proporcional, sino es exponencial, no es lineal. ¿Ok? Entonces, teniendo claro ese concepto, vamos con lo siguiente. Vamos a explicar la curva a la bañera de un vehículo de combustión interna. Primero que todo, el combustión interna, espero convencerlos, es algo que nos debe de molestar, es algo que nos debe irritar. ¿Por qué? Porque el precio del combustible sube, sube y sube, mientras que el de la energía eléctrica está estable. Y en Costa Rica, con fuentes renovables, esa producción de energía eléctrica. ¿Y qué significa eso? Que el combustión interna contamina el mundo, produce dióxido de carbono y que además nos enferma. ¿Cuánto nos está costando eso? ¿Dónde está nuestra conciencia de protegernos a nosotros mismos? Ah, es que un vehículo eléctrico es muy caro. Yo pregunto, ¿cuánto cuestan sus pulmones?
¿Cuánto cuestan los pulmones de sus hijos? ¿Cuánto cuestan los pulmones de las personas que andamos en San José, en la capital o en la ciudad donde estemos? ¿Cuánto cuesta ese dióxido de carbono que estamos produciendo en el cambio climático, etcétera? Bueno, ahí se los dejo para su propia reflexión. Y como les decía, ese vehículo combustión interna tiene 6 años de vida útil y en donde básicamente en ese periodo sigo cambiando llantas, filtros de combustible, sistema de suspensión, amortiguadores y el aceite que está ahí. Porque tengo que cambiarlo cada 10.000 kilómetros o los kilómetros que corresponda. Pero una vez que alcanzó esos 6 años, ¿qué sucede? En teoría, en teoría, yo puedo ampliarle un mayor ciclo. Pero ¿qué pasa? Le hago un overhaul, pero su costo es exponencial. O el sistema de inyección es exponencial. ¿Por qué? Porque estos son costos mayores que tienen un alto impacto, cosa que después de un vehículo eléctrico yo no tengo que preocuparme por un overhaul, para nada. La única, entre comillas, preocupación es la batería. Ahora bien, en un vehículo eléctrico, para mí en lo personal, es felicidad, solo empezando porque voy a gastar menos dinero en energía. Es más barata y tras de eso mi vehículo, si voy en una zona descendiendo, me va a regenerar. Un amigo hizo en su vehículo una prueba personal. Aquí, bueno, yo resido en Cartago, a 25 kilómetros de la capital. Un amigo se fue al volcán Irazú, que está a 39 kilómetros de Cartago. Es un volcán que está alrededor de los 2.000 metros sobre el nivel de mar, no preciso, pero por ahí anda, no, no preciso la. El punto es que del volcán Irazú, en ese descenso, él regeneró en su batería un 10 o un 11%, no preciso. O sea, bastante, suficiente para seguir andando un montón. Protegemos la tierra y protegemos nuestra salud, nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio. Todo eso va bien. Aparte que generamos menos desechos. Ya no hay que pensar dónde boto los filtros de aceite, dónde boto el aceite y los demás componentes que tienen combustión interna. Su vida útil, como les decía, la batería. ¿Y de qué tenemos que preocuparnos en un vehículo eléctrico? Pues sus neumáticos, sistema de suspensión y la batería. Y vean algo importante. Vean que ya la curva de la bañera en los fallos por desgaste, ahí sí es lineal, porque todos sus componentes son electrónicos. No hay piezas de desgaste. No hay piezas que se estén en un alto rozamiento. Por ejemplo, hablo del motor. Sí, hay lo convencional, como un vehículo de combustión interna, llantas, suspensión, que es lo que ustedes ven acá. Pero vemos, entonces acá ya vamos viendo que el vehículo eléctrico en los costos de operación y mantenimiento es menor que uno de combustión interna. Entonces, vuelvo a decir que es caro. Muy bien. Vamos a entrar en unos casos de estudio para que ustedes vean, bueno, cómo hemos hecho eso. Hay un dato que ustedes van a ver en uno de los casos que es confidencial, más que todo en los términos financieros. La parte técnica no voy a tener problema de restricción en ese sentido, pero sí los términos financieros sí me pidieron que no los divulgara. Pero aún así, esto nos va a servir de mucho. Resulta que un servidor con otro colega de la escuela, ingeniero Luis Gómez Gutiérrez, hicimos una consultoría a la ARECEP, a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de Costa Rica, que es la que establece los costos de operación, en este caso, el costo para un pasaje de los usuarios al emplear un autobús de uso público. En ese estudio se nos pidió que actualizáramos y estableciéramos el modelo tarifario
para cálculo de coeficientes de operación y mantenimiento para la flotilla de transporte urbano modalidad autobús. Es interesante porque esto fue a nivel de todo Costa Rica. Fueron alrededor de casi 5.000 buses los que contempló este estudio. Todas las empresas de servicio público de Costa Rica, todas, ninguna quedó exenta de este análisis. Y descubrimos cosas que debemos de mejorar y corregir independientemente si, eh, más bien, más que independientemente es que si con combustión interna se dan esas prácticas, es pertinente corregirlas con autobuses eléctricos, porque si no, los impactos van a ser mayores por nuestra propia responsabilidad, no porque la tecnología no sea la correcta. Si nosotros no cambiamos esos hábitos, vamos a tener un impacto negativo no deseado y le vamos a echar la culpa a algo que en realidad no es el culpable, somos nosotros mismos y ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, en esos el sistema de buses del país están divididos en 5 estratos, como ustedes los ven ahí. Dentro de la GAN, fuera de la GAN, las distancias recorridas, etcétera. Y el estrato 5, que es la interurbana larga, con distancias o recorridos mayores a 100 kilómetros. Así está tipificado. ¿Qué tenemos acá? Bueno, en ese estudio, la frecuencia de cambios de llantas o neumáticos. Tenemos los diferentes estratos que les mencionaba. En los estudios o en la revisión literaria que hicimos nosotros a las empresas de estos 5.000 y pico buses, comparamos cada cuánto estaban cambiando las llantas, cada cuántos kilómetros. Tenemos que en el estrato 1, por ejemplo, 43.000 kilómetros en promedio. El fabricante de la llanta dice 80.000 kilómetros. Ups, aquí tenemos el primer eh, preocupación, la primera alerta al respecto. ¿Cuál es esa primera alerta? Estamos cambiando las llantas antes de cumplir con su ciclo de vida útil. ¿Qué pasa aquí? Y así vemos todos los demás, vean. Todos los otros estratos es el mismo común denominador. Estamos cambiando antes de. ¿Qué implica eso? Estamos haciendo un sobremantenimiento. Un sobremantenimiento que no es necesario. Y lo peor, ¿quién está pagando ese sobremantenimiento? El usuario del bus, el pasajero, cuando debería estarlo haciendo. Ahora, ¿por qué se hace esa diferencia? Cuando investigamos esta diferencia, una de las cosas que descubrimos es que la batería, perdón, la llanta tiene diferentes tacos o la forma de la llanta. Hay tacos para concreto, para asfalto, para lastre y para carretera con base de piedra. Ese criterio aquí no se empleaba. Luego, se compraban llantas sin reforzamiento. ¿Qué pasaba? Duran mucho menos. Entonces, al no comprar con criterio técnico las llantas, no se conocía la topografía, no se analizaba ingenierilmente las características, el peso del bus, ni nada por el estilo, ni se controla la presión de las llantas, ni la rotación, nada, ni el balanceo, no hay registros de mantenimiento de balanceo, pues las llantas les duraban, entre comillas, menos, o las cambiaban antes. Eso con respecto a llantas. Con los filtros de combustible, exactamente lo mismo, pero con un agravante mayor. Resulta que esos filtros de combustible, bueno, estaban para cambiarse, según el fabricante, cada 16.000 kilómetros aproximadamente. Pero resulta que un estrato decía, yo lo cambio cada 10.000, pero ¿por qué? Es que toda una vida lo he hecho así. Habían unos que lo cambiaban cada 3.000, porque toda una vida lo he hecho así. No, es que usted tiene que ver un criterio técnico. Es que si no se me daña el bus o se me daña mi máquina.
se me daña mi camión, se me daña, etcétera, etcétera. Y teníamos el agravante de que ese filtro, yo le decía, ese es el filtro original. No, no, es el que, uno genérico. ¿Cómo sabe usted que ese filtro genérico tiene el mismo mesh que el filtro original? El mesh es una medida que se utiliza para medir el grosor, el paso que deja el papel del filtro. Es como un sedazo. Imaginémonos esa cuadrícula en donde tiene un tamaño. Ese mesh es importantísimo respetarlo, porque eso va a tener influencia en los costos de mantenimiento del sistema de inyección, porque ese mesh va a retener, según el fabricante, determinadas partículas para que no lleguen al sistema de inyección. Porque si una partícula llegara al sistema de inyección, se daña el inyector. O hay que desarmarlo y limpiarlo y con todos los costos que eso implica. Resulta que en uno de estos, en camiones o en buses, veamos problemas en el sistema de inyección en un bus o en un camión a los 2 años de comprado, siendo totalmente nuevo. Decíamos, qué raro, esto no tiene sentido. La razón era muy sencilla, no usamos el filtro correcto. Un filtro con un mes mayor pasó la partícula, dañó el sistema de inyección. ¿Y entonces qué pasa? Eso es mantenimiento correctivo. Decimos, sí, pero yo le hice el cambio del filtro de combustible cada 3 meses o cada X kilómetros. Sí, pero usted no usó el correcto. O sea, su mala práctica, su mala decisión generó un mantenimiento correctivo. Y un mantenimiento correctivo que es su responsabilidad. Pero sin embargo, el pasajero, el usuario del bus, es el que lo está pagando. Mm, ahí se queda uno pensando. Y sumemos que este costo desaparece en un autobús eléctrico. Aceite del motor. Bueno, y aquí algunos tienen un submantenimiento. Resulta que el fabricante decía 10.000 kilómetros y lo cambiaban 12.000. Y estos son promedio. Habían otros que estaban hasta en 20.000, el doble. Todo esto repercute en los costos de mantenimiento correctivo. Esto afecta el ciclo de vida útil. Aceite de transmisión. Ahí es donde estuvimos un poquitito mejor, pero básicamente el mismo concepto. En el sistema hidráulico, vemos ahí, vean, el fabricante de los buses, de las marcas que hay en Costa Rica. Aquí vemos ese detalle, ese análisis. 80.000 kilómetros y vean cuando los están cambiando. ¿Y por qué? Ah, porque yo quiero. Es que me parece, o ya tiene un año. No, no, es que eso no se hace así, eso se hace con un criterio de ingeniería. Con las baterías, bueno, ahí sí anduvimos bastante bien en ese estudio que se hizo en su momento. Entonces, ¿qué tenemos? A la hora de comparar un autobús de combustión interna con uno eléctrico desde la perspectiva de análisis del ciclo de vida útil, costos de operación y mantenimiento, vemos que el autobús eléctrico yo no tengo que cambiar filtros ni aceites, nada. Lo demás es lo mismo. Entonces, bajo este modelo tarifario con un autobús eléctrico, el impacto al pasaje es que deberá bajar de precio. Ahora, vayan pensando en esa bodega de repuestos, a la reducción. ¿Qué sentido tiene tener yo en mi negocio o en mi empresa baterías? No, yo lo consigo rapidito ahí en el proveedor. Las llantas, ahí está el proveedor. Digamos, nosotros en nuestras casas, los que tenemos vehículo, no tenemos un stock de llantas en nuestras casas o un stock de baterías de 12 voltios, o sea, una batería de repuesto ahí guardada en el patio. No, ningún- es lo mismo en una empresa, en una industria. Pero sumémosle que un vehículo eléctrico nos va a reducir todavía más ese stock de repuestos. ¿Ese stock de repuestos qué implica? Eliminación de bodegas, reducción de personal, porque yo ya no ocupo un bodeguero o un guardia de seguridad que cuide esa bodega para que no se metan a robar. No, ya no necesito controlar el manejo de inventarios, ya no necesito un software. El almacenamiento de combustible.
quito los tanques de almacenamiento de diésel. Ya no tengo que darles mantenimiento a esos tanques de diésel, porque por ley en Costa Rica hay que darles un mantenimiento una vez al año y renovar los permisos. Y lo último, reducimos las posibilidades de un incendio, el riesgo de un incendio. Igual, si yo reduzco esto, pues obviamente tengo que bajar los costos. Si bajan los costos, eso tiene que beneficiar a la persona o al empresario. Bien, el otro caso de estudio, vamos a ver cuánto que voy a avanzar, es el trabajo final de graduación del estudiante Adrúa Chacón, del cual yo subí su profesor. Y consiste en el estudio de la profactibilidad para la electroconversión de un vehículo de combustión interna basado en el análisis del ciclo de vida, o sea, cuánto costaba un vehículo. Esto fue hecho en el Tecnológico de Costa Rica. Se tomaron dos vehículos, como los vamos a ver más adelante, y se analizó cuánto costaría pasarlos de combustión interna a eléctricos y qué beneficios obtendría el tecnológico. El problema que queremos resolver es que debería existir un estudio con criterio de ingeniería acerca de la factibilidad de la electroconversión de estudios. Sin embargo, en Costa Rica no encontramos un estudio con criterio de ingeniería electromecánica para ver sobre qué impacto tiene la electroconversión. Entonces, ¿cuál era el problema? No se tiene un estudio con criterio de ingeniería que permita tomar decisiones acerca de la electroconversión de vehículos. O sea, ¿lo cambio o no lo cambio? ¿Lo convierto o no lo convierto? ¿Es rentable o no es rentable? Eso es pensando si no compro un vehículo eléctrico, bueno, puedo electroconvertirlo. Entre las cosas que justifican esta electroconversión, nosotros usamos tres documentos que son pilares del Plan Estratégico en Costa Rica. El Plan Nacional de Desarrollo, que busca la descarbonización del transporte, el Plan de Descarbonización, que se tiene una visión para el año 2035 de un 25% de la flotilla vehicular sea eléctrica para la reducción de emisiones. Y por último, Descarbonicemos Costa Rica, que es la generación de energía eléctrica en Costa Rica, presenta la ventaja de realizarse un alto porcentaje con fuentes nacionales y renovables alrededor del 99,7%. Ahorita, bueno, hace como 2 meses, un compañero del ICE, del CENSE, me decía que eh, un 40% de la capacidad de producción de energía eléctrica del país no se está aprovechando. A veces se vende, a veces no se vende a Centroamérica, pero no tenemos una capacidad de producción sobrada en algunos momentos que podría ser utilizada para vender energía eléctrica a toda esa flotilla vehicular en sustitución de petróleo. Bien, entonces su objetivo general era desarrollar un análisis técnico-financiero de la electroconversión para la Unidad Interna de Transportes del Tecnológico de Costa Rica de acuerdo a estos planes. Y los objetivos específicos, definir los elementos electromecánicos a través de un análisis dinámico con la métrica de kilowatt hora por kilogramo. Definir cuál es la tramitología legal que implica eh, inscribir un vehículo electroconvertido, establecer la estructura de costos en colones por kilómetro y determinar la rentabilidad económica. Básicamente esos fueron los objetivos específicos planteados. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Bueno, logramos definir la estructura global para empezar a analizar administrativamente o desde una perspectiva de gestión qué debo incluir en una electroconversión. Los análisis técnicos de elementos electromecánicos, que son el propulsión eléctrica, sistema auxiliar, sistema eléctrico, energía, instrumentación y el sistema frenado. Análisis legal, de trámites, en este caso con RITEVI, la inscripción de cambio de características, esto es en el Registro Nacional, y la sustitución de placas. Y en el análisis económico, la estructura de costos, el costo de ciclo de vida, rentabilidad económica. Aquí vemos con respecto al objetivo 1, bueno,
logramos por medio de no, aquí no está la muestra de cálculo porque es bastante extensa, comparar el Nissan Tida 2011, combustión interna, con un Toyota Corolla, y vemos la potencia máxima. Y vemos la relación ya una vez electroconvertido que nos da 0.0352 kilowatt por kilómetro. Y el Toyota Corolla 0.0373 kilowatt por kilómetro. Y aquí determinamos los accesorios, eso sí, todos importados o tienen que importarse para, para la electroconversión de ese vehículo, pero se detalló todos los componentes, ¿ok? Que requerirían en esos vehículos. Luego tenemos toda la tramitología legal o todos los aspectos legales en donde identificamos las leyes, decretos y incluyen los incentivos para el transporte eléctrico. Tenemos incentivos económicos y no económicos. Por ejemplo, la exoneración de impuestos, repuestos y parquímetros, no sujeción a restricción vehicular, uso de parqueos especiales, etcétera. Luego, se busca gozar de incentivos como una placa distintiva, que es la azul o celeste, como quieran verlo, que ustedes permiten en ese vehículo eléctrico andar. Entonces aquí vemos y que queremos compartir con ustedes es toda la tramitología legal que tendrían que hacer para la inscripción de un vehículo, para que no se les quede nada por fuera. Luego, ¿cuál es el análisis del costo de ciclo de vida? ¿Cuáles son los costos? Bueno, en adquisición, perdón, en adquisición, inversión de componentes, costo mano de obra, costo de trámites legales, costos de RITEVI, costos de inscripción de cambio de motor, costos de sustitución de placas, costos de operación y mantenimiento, que está en costo total de operación. Veamos ahí los números de años de operación del vehículo, sus costos anuales y donde tenemos los costos, perdón, energéticos y por derecho de circulación y revisión técnica. Luego tenemos los costos totales de mantenimiento, que ahí tenemos que ser claros, mantenimiento preventivo. ¿Ok? Y la disposición final, bueno, si se vende o se remata el automóvil en las condiciones en que está ahorita, o cuánto podría valer si se vende ya electroconvertido. Entonces, el objetivo número 4, que es una información confidencial del TEC, tenemos lo siguiente, que ya por medio de las conclusiones, yo sí les voy a dar el resultado, no el detalle de cómo se llegó a eso. Entonces, en las conclusiones tenemos que se definieron los elementos electromecánicos y se establecieron la métrica con base en el análisis dinámico, como lo vimos ahora. Se definió la tramitología legal para la inscripción de un TIDA y un Toyota Corolla, cambio de características en RITEVE, inscripción de cambio de motores y sustitución de placas en el registro nacional. Y aquí vemos lo que les decía del análisis financiero. En el punto 3 se estableció la estructura de costos para la electroconversión de los automóviles Nissan Tida y Toyota Corolla de la Unidad de Transportes del Tecnológico de Costa Rica a través de la norma UNI, con los indicadores 146,61 colones por kilómetro y 147,01 colones por kilómetro. ¿Ok? Se determinó la rentabilidad económica de la electroconversión de los automóviles de la unidad de transportes, teniendo lo siguiente. El en condición convertida, 146,61 colones por kilómetro. Si no lo convertimos y seguimos usando, bueno, lo comparamos con el Nissan Leaf que se tiene ahí, 222,45 colones por kilómetro. Esto es con la información y la auditoría que le hicimos al TEC. Con el Versa, 210 kilómetros. O sea, con tanto con el Nissan Leaf como con el Nissan Versa, es más caro el vehículo de combustión interna con respecto al TIDA ya electroconvertido. El Corolla lo comparamos con un Hyundai Ioniq, 201 colones, y el Corolla 2020, vean, un carro
muy moderno, 203 colones por kilómetro. Entonces vemos que en ambos casos, alrededor de un 20-25% de reducción o de diferencia a favor de la electroconversión de un vehículo eléctrico. Ahora bien, esto fue para dos vehículos. Ya esto, como todo, con una producción en masa, en serie o mayor volumen, pues esto va a tender a bajar porque los precios de esos componentes no es lo mismo comprar uno que comprar 100. Obviamente los precios van a bajar considerablemente, entonces agrandaría esa brecha a la hora de hacer esa electroconversión. Entonces, aquí espero no haberme, o sea, sí, sí me alcanzó el tiempo. Les agradezco mucho, estoy a sus órdenes y para no dilatar más, ahí tienen mis datos personales por si en algún momento los ocupan y dispuesto a ir las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Por acá, de este lado, los está saludando Rafael Avendaño. Mi compañera Larisa está atendiendo otro evento, entonces, bueno, voy a acompañarlos hasta el finalizar de este webinar. Un gusto, Rafael. Un gusto, don Carlos. Muy buena la presentación, la verdad me gustó mucho y, bueno, por acá en el chat vi algunos comentarios que sí estaban en la misma línea, ¿verdad? De lo que nosotros ya conversábamos en la planeación de esta serie de actividades. Qué hecha. Bueno, demos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Para un óptimo desarrollo de la misma, sí les voy a solicitar que cuando nos envíen las preguntas por medio del chat, no se lo hagan hacia todos los participantes. Y de igual manera, si quisieran participar al micrófono, es completamente posible. Únicamente nos solicitan el espacio, ya sea igual por el chat o utilizando la herramienta de levantar la mano. Con gusto, pues les damos la palabra. La primera pregunta, don Carlos, dice, ¿cuál es el mecanismo para la disposición final de las baterías eléctricas? Ok, ahorita el mecanismo, bueno, el tecnológico como tal no lo tiene, pero estamos trabajando o se está trabajando precisamente con una de las empresas donde vamos a hacer el estudio, porque ellos ya han avanzado, que es Fortec. Ellos es una empresa que ya están dando servicio, por decirlo así, de recepción de esas baterías de vehículos eléctricos, ya las que están totalmente descartadas. Las demás, como les digo, ya se están algunas empezando a usar en sistemas de almacenamiento de energía proveniente de energía paneles solares. Entonces, no se están desechando de un todo porque todavía tienen un remanente de vida útil que se les puede seguir aprovechando en ese sentido. No sé si logré responder la pregunta. Muchísimas gracias. Creo que por ahí la segunda pregunta va en la misma línea. Bueno, tal vez ya eso lo conversamos la sesión pasada con Sebastián, pero creo que es importante volverlo a tomar porque son esos paradigmas que hay que ir aclarando. ¿Quién es el responsable de los desechos de la batería? ¿Quién paga los costos? ¿Será el importador o el fabricante o el propietario del vehículo? En estos momentos, bueno, desde mi conocimiento, eh, digamos que hay un vacío legal. En buena teoría debería ser el productor, el que vende. Pero yo antes de pensar mucho en el desecho de la batería, eh, que entiendo que eso es una de las preocupaciones que se ha venido dando, pero recordemos, por ejemplo, nos preocupamos por el desecho de un filtro de aceite cuando hacemos la analogía del desecho de una batería. Nos preocupamos por el desecho de todos esos litros de aceite, de ese dióxido de carbono que hemos producido. Recordemos que la batería de un vehículo eléctrico, mínimo, yo le puedo sacar el jugo, si me permiten el término coloquial, por 16 años. Porque son el periodo que va a estar en el vehículo eléctrico más el periodo que va a estar almacenando energía en un sistema fotovoltaico. Entonces, las baterías que se están, en este caso, provenientes de vehículos eléctricos,
Ya una empresa como Fortec se está adelantando a eso y está preparándose para empezar a reciclar esas baterías que ahorita no se están dando porque apenas hay poquitos vehículos eléctricos y todavía no se están en un volumen altísimo de baterías eléctricas al respecto. Entonces, ese desecho, digamos, desde un marco legal del gubernamental, creo, por lo que conozco, hay un vacío. Pero en el sector privado, en este caso Fortec, ya es una empresa que se está trabajando en ese sentido para la reutilización o el reciclaje de esas baterías, desarmando y obteniendo los componentes para darles un tratamiento. De hecho, a nivel mundial ya se está trabajando, se está investigando de cómo tratarlas también, no solo a nivel aquí en Costa Rica, sino que a nivel mundial. Sé que Alemania está investigando cómo neutralizar o desechar las baterías de iones de litio, en ese sentido, previendo a futuro lo que ellos van a tener en movilidad eléctrica para 2040, por ejemplo. Muchísimas gracias. Este, por acá en el chat, bueno, en el transcurso de la charla, pues me encontré un enlace bastante interesante, que comenta eh, que los buses eléctricos son 5 veces más competitivos en operación que un bus de combustión. Entonces, bueno, les dejo la tarea para que por ahí, en diferido lo puedan leer. Me parece que es un artículo que está Mm. bastante bien. Por acá nos dejan un comentario. Lo voy a leer. Es típico que frente al cambio disruptivo que significa el vehículo eléctrico surjan paradigmas falsos, desviados con métricas inaplicables, porque la gente tiene en su mapa mental las variables asociadas a los vehículos de combustión. Mm. Modificar esa conducta requiere una explicación amplia dirigida a un auditorio diverso, pero la información es compleja de obtener y unificar. Pues bueno, por ahí nos hacen un comentario que estos tipos de foros son necesarios. Quisiera ampliar un poquito más. Sí, claro, más bien que ha aceptado ese comentario a la persona que lo hizo, porque precisamente este es uno de los objetivos que tenemos nosotros en el tecnológico y bueno, y oportunidades como ustedes del CECACIR que nos lo dan. En el Laboratorio de Investigación de Vehículos Eléctricos tenemos un lema: queremos evangelizar, si me permiten el término, sobre la importancia de la movilidad eléctrica y derribar mitos al respecto. De ahí, como se los mencionaba en la presentación, de que vamos a hacer una investigación en carga liviana con todo el carácter científico, con toda la rigurosidad científica, para que Dios mediante, en principios del año entrante, esa información esté disponible para todos ustedes, para que puedan tomar decisiones a los que quieran comprar un vehículo de carga liviana, bajo un criterio ingenieril, bajo un estudio científico, y como dice el señor o señorita que hizo un comentario, sin datos falsos, sino con datos medidos en el sitio, de datos reales, para promover precisamente la movilidad eléctrica. Así es, así es. Les hago ahí el comercial. Estas charlas, pues tanto la de Carlos, la de Sebastián, que fue la semana pasada, y la de los otros expositores, todas fueron grabadas y están siendo publicadas semana a semana en nuestro canal de YouTube. Entonces también es un medio de información para que ustedes solo puedan acceder cuando lo gusten. Don Carlos, ¿qué tanto influye el estado de las carreteras en el bienestar, mantenimiento de los vehículos eléctricos? Bueno, como cualquier vehículo, si usted, digamos, pasa sin prudencia un hueco, pues las llantas o el sistema de suspensión va a sufrir. Ahora, la parte electrónica, la parte del motor, eso no tendría la batería, no tendría, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Los asientos igual no tienen. Lo que sí es como con todo, manejar con cuidado, manejar con prudencia, digamos, si hay bueno, no sé en otros países cómo le dirán, pero aquí en Costa Rica le decimos un muerto.
este reductor de velocidad. Eh, si lo paso a una velocidad moderada, pues el vehículo no va a sufrir. Si paso a 100 kilómetros por hora, pues obviamente ahí el vehículo sufriría. Entonces, en ese aspecto, el vehículo eléctrico sería sujeto a la forma en que la persona está operando el vehículo, como si fuera una combustión interna. Exactamente lo mismo. ¿Podría comentarnos un poquito sobre el criterio en términos de uso de superconductores como complemento en baterías? Bueno, en esa parte, le soy honesto, desconozco. No, no tengo la menor idea, pero voy a apuntarlo acá para investigar y más bien le agradecería que me deje, bueno, la persona que me hizo la pregunta, pues que me escriba mi correo y me comprometeré con él o ella a tratar de solventar porque en estos momentos desconozco, ¿no? esa parte. Muchísimas gracias. ¿Cómo es el uso de un vehículo eléctrico bajo condiciones de lluvia torrenciales? Perfectas, inclusive más seguras, porque al estar en la batería debajo de los asientos, entonces mejora el centro de gravedad, entonces le da más agarre a las llantas, entonces es muy, muy, muy estable. Y obviamente, pues si está lloviendo y se va a 100 kilómetros, 150 kilómetros, pues allá eso es otra historia. Pero en términos generales, el vehículo eléctrico, por su centro de gravedad de estar más bajo, tiene mejor agarre en las llantas y por lo tanto más estable, más seguro en ese sentido. Excelente. ¿Podría comentarnos, y tomando en consideración el menor peso de un vehículo eléctrico, se rediseñarán llantas de menor costo? Es que las llantas en este caso son exclusivas para un vehículo eléctrico. Ahora, como todo en la tecnología, las tecnologías van avanzando. Aquí, en esta presentación yo les mostré cómo las baterías tecnológicamente han venido mejorando, cada vez más baratas, cada vez más, más eficientes, con mayor capacidad de almacenamiento. Pues el proceso de las llantas en los vehículos eléctricos está sufriendo el mismo concepto, el mismo desarrollo. Ahorita, hablando con un representante de Bridgestone en Costa Rica, ellos están en Estados Unidos desarrollando investigación sobre las llantas para los vehículos eléctricos, que en estos momentos pero están en una etapa recogiendo la información o los datos de, de esos vehículos eléctricos que usaron las llantas de acuerdo a X kilómetros. Y con base en eso están haciendo nuevos desarrollos tecnológicos de las llantas para establecer no solo un mejor precio, sino mayor seguridad con base en esos datos, pero se está en una etapa de investigación. O sea que tarde o temprano, al igual que las baterías, las llantas van a irse reduciendo el costo y van a irse mejorando tecnológicamente conforme pase el tiempo y se almacenen esos datos que los están recopilando. En este caso, hablo de la marca Bridgestone. Muchísimas gracias. En este momento les estoy dejando el correo de don Carlos acá en el chat para que lo tengan a mano en caso de que necesiten escribirlo por diferido. ¿Se tiene algún estudio técnico sobre los impactos ambientales positivos o negativos para el ambiente de los vehículos eléctricos y, de ser posible, se podría comparar con los vehículos de combustión interna? Bueno, como le decía, ahorita con lo de los médicos, digamos, desde un punto de vista de salud pública, esas emisiones de dióxido de carbono no se han medido en Costa Rica. Hablo del Ministerio de Salud o la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera. No existen estudios. A nivel de laboratorio, digamos, la Escuela de Ingeniería Ambiental del Tecnológico sí ha hecho eh, mediciones y es evidente el impacto bueno, un vehículo eléctrico cero CO2, uno de combustión interna, pues dependiendo del motor que tenga, así son las emisiones.
Entonces existe el impacto por los lubricantes, por los filtros de combustible. Eso lo tiene la Escuela de Ingeniería Ambiental en ese sentido. Pero como tal, de un vehículo eléctrico en la sociedad, no se tiene, que esa es una etapa a investigar o desarrollar o crecer en ese sentido. Don Carlos, ¿qué trámites se requieren para poder utilizar el vehículo eléctrico que era de combustión y fue convertido a eléctrico? Ok, esos trámites son los que le mencionaba acá. Bueno, digamos, usted básicamente los trámites que tiene que hacer es ir a Riteve para tramitar todos los registros, el registro del motor y todo, y de igual manera al registro nacional a inscribir su vehículo. Todo esto no es que lo hace uno, lo hace un abogado. Como inscribir cuando usted compra un vehículo de primera o segunda mano, es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que al quitar usted el motor de combustión, debe registrarlo por medios legales en el registro nacional y después en RITEVE para que quede inscrito. Pero todo eso se hace a través de un abogado. Y es esto que ustedes ven acá. Excelente, muchísimas gracias. Don Ujú, Carlos, la semana pasada conversábamos un poquito con Sebastián sobre el técnico en reparación y diagnóstico de vehículos eléctricos que tiene el tecnológico. Tocamos el tema al puro final, entonces hoy me gustaría que usted nos comentara un poquito más a fondo cuál es el alcance ujú. y cuál es la intención de este Claro. técnico. Excelente, claro que sí, don Rafael. Vea, se los pongo así, yo necesito construir mi casa. Para construir mi casa, yo necesito un lote, planos eléctricos, planos mecánicos, te ocupo dinero, ocupo materiales y ocupo unos servicios. Ya, yo necesito que alguien, que me den agua, que me den electricidad, que me den internet, que me den cable, todo eso. Haciendo esa analogía con eso que les decía, ya, yo tengo un vehículo eléctrico, tengo cómo, dónde guardarlo, cómo cargarlo. Pero ahora sí, yo lo compro. ¿Y quién me le va a dar mantenimiento? ¿Dónde está esa mano de obra calificada? ¿Dónde está ese experto que me va a atender el vehículo eléctrico que un mecánico convencional no va a poder? Porque es totalmente diferente. O sea, un mecánico convencional va a buscar piezas móviles. Un técnico de vehículos eléctricos sabe que no hay piezas móviles, sabe que no hay ruido, sabe que no hay sonido. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de subirse a un vehículo eléctrico que está encendido y usted dice, pero está encendido. Sí, está encendido. Y no suena, no hay absolutamente nada de bulla. Entonces, este programa viene siendo un pilar fundamental para este ciclo de vida útil, el mantenimiento. ¿Quién va a ser el garante de que ese mantenimiento se haga correctamente? Bueno, a través de este programa técnico o se está capacitando al personal del país para brindarle a esa sociedad tranquilidad de que va a haber alguien que le va a poder revisar de forma segura y confiable su vehículo. Va a haber un respaldo de mano de obra calificada en el país, que es importante porque eso va a formar parte de la compra o de la toma de decisión para la compra. Porque, ¿qué hacemos nosotros cuando compramos un vehículo? Buscar el respaldo. Una de las cosas que yo les recomiendo que ustedes revisen en una literatura a la hora de comprar un vehículo eléctrico son dos cosas: la autonomía y con qué norma de seguridad ha sido fabricado. Pregúntense en eso, averigüen. Y si les dicen NEDC, la autonomía dice 400 kilómetros NEDC, me imagino, ustedes tienen que reducirlo un 25%. O sea, esa autonomía no son 400 kilómetros, son 300.
son 25% menos. Ve, entonces ya eso nos da una idea. Si dice 200 kilómetros NEDC, son 150 kilómetros, un 25% menos, y así sucesivamente. Ahora, tiene normas de seguridad en cuanto a protección para mi vida y la de mis seres queridos o de los empleados o de los colaboradores que voy a tener. ¿Qué tipo de máquina? Porque eso es parte de la diferencia en un precio. Puede hacer que un determinado vehículo sea más barato o más caro, entre comillas barato y caro, pero es que viene certificado con normas. Viene, se le hicieron pruebas de laboratorio ante un choque frontal, lateral o posterior, donde se analizaron la reacción, de donde se certifica el tiempo de reacción del sistema de seguridad, de los cinturones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que se deben de tener ustedes claras en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Bueno, y se me adelantó con la siguiente pregunta ya por esa línea, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos aspectos que uno debe considerar a la hora de comprar un vehículo? Yo creo que, bueno, ya más o menos respondimos. No sé si Ujú. quisiera ampliar por ahí Sí, correcto. No, no, y es eso, la seguridad y la autonomía. Y después, obviamente, ya el stock de repuestos que esto tenga. Hay marcas de marcas y es algo que todos tenemos que aprender a leer como cualquier vehículo. Es parte de un aprendizaje que como sociedad tenemos que tener. la siguiente pregunta, y yo creo que por el tiempo con esta cerraríamos, me parece muy, muy interesante, y creo que aplica para varios países de la región. Bueno, según el decreto 38272 sobre el reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, se indica claramente que las baterías residuales son responsabilidad del importador o fabricante. ¿Por qué razón las empresas importadoras no lo han implementado cuando se importa un vehículo nuevo o usado? Bueno, eso es un tema que hay un vacío legal en ese sentido y tal vez la actitud o compromiso no ha sido la mejor, ¿verdad? Es algo que tenemos que mejorar como sociedad y transformar en ese cumplimiento para ir dándole ese tratamiento a esas baterías o a cualquier dispositivo. Porque yo reitero, yo no me enfoco solo en el manejo de residuos de la batería. Preguntémonos también, hagámoslo, digamos, equitativamente, los residuos de los derivados del petróleo, que también no estoy justificando, sino que comparemos qué está sucediendo también con eso. Habrán algunos sectores que sí cumplen, otros que no, pero no hay una uniformidad legal o hay un vacío en el cumplimiento legal de esos acuerdos, que es totalmente válido. Con esa pregunta, pues bueno, damos por finalizada la sección de preguntas y respuestas. No sin antes agradecerle a don Carlos, a Sebastián, que estuvo con nosotros la semana pasada. Estos dos webinars, pues bueno, me han gustado mucho, han sido de mucho provecho y se han, como lo mencionaban en los comentarios en el chat, se han roto, ¿verdad? Algunos paradigmas, algunos estereotipos que es necesario para la adopción de una nueva tecnología, que en este caso, bueno, son los vehículos eléctricos. Muchísimas gracias a ambos por su participación, don Carlos. No, agradecerles a ustedes, a Rafael y de Secasier, y a ustedes los que participaron en este webinar. Me agrada, me alegra que haya llenado sus expectativas y estamos en el LIBE, Buena Escuela de Ingeniería Electromecánica, anuentes a escucharlos, a apoyarlos en lo que podamos y establecer proyectos de investigación, que ese es nuestro fin. Serían bienvenidos para nosotros y que pudiéramos establecer ese tipo de relación con el fin de consolidar algo que es importante para el país y en el mundo, porque esto eh, es importante hacerlo trascender. Por ejemplo, ya es una cuestión netamente personal. eh,
Sueño, Dios, ojalá me dé vida, sueño con ver a Centroamérica unidas por tráiler eléctricos y toda una serie de líneas de estaciones de carga desde aquí hasta Guatemala, totalmente eléctrico, este, que es factible, que es posible, siempre y cuando nos unamos, pensemos en la misma línea, nos enfoquemos en la misma línea y hacerlo que sería en beneficio no solo para Centroamérica como en un aspecto ambiental o de salud, sino que también económicamente porque muchos de estos traileros son independientes, la gran mayoría, y que esto va a afectar su bolsillo de una manera positiva. Entonces, es trabajar en eso y vamos a ver si algún día llegaremos a tener una Centroamérica unida por un sistema eléctrico de transporte de carga pesada. Muchas gracias. Yo esperaré que así sea y que lo podamos ver no tan lejano. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que la grabación de este webinar se va a estar publicando en el canal de YouTube para que nos busquen y se suscriban, que les llegue la notificación. Hay varios material. De igual manera, la presentación va a estar publicada en nuestra página web para que se den ahí una web. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Buen día y muchas gracias. Hasta luego.